poner primero los zapatos. Y después de los zapatos se ponía recién la ropa interior. ¿Qué pasa cuando hacen eso? La ropa interior arrastra todo lo que está en la planta del pie y se lo lleva directo al agua. Detallito, ¿no es cierto? O sea, hace eso siempre. Sí, a mí me gusta. Modelo en el espejo con mis tanos. Bueno, ahora modele sin los zapatos. Ese era el detallito. Sí, decía. La clínica, hemos dicho, en la clínica flujo vaginal es lo más frecuente. Vamos a ver que puede haber signos inflamatorios infecciosos, prurito, edema, edema, y cambios en el olor. Ese olor que es. Les había dicho, 3 son las causas principales. Gardnerella, casi la mitad de los casos incluso anormales es por Gardnerella vaginal. Cándida es el segundo y Tricomona es el tercero. Recordando además que Tricomona es una infección de transmisión sexual. Así es. El resto, ahí pónganle clamidia, gonococos, pseudomonas, todas las bacterias que pueden llegar a la, ¿cierto? Y además, si además del flujo hay úlcera, vamos a pensar en sífilis y en otras enfermedades. 90% de infecciones son las 3 más frecuentes. Vamos a hablar de hongos, hablemos de hongos. La región vaginal tiene como parte de su flora saprófita a un hongo del género Cándida. Es Cándida albicans. Cándida albicans. Cándida es el género, la especie es. Pero no es la única Cándida, por si acaso existe. Hay otras especies de Cándidas. Están la Cándida tropicalis, la Cándida clavata, que nos causan infecciones muchas más severas. ¿Por qué se producen? Vean, repetimos, antibióticos, clórficos, diabéticas. Las mujeres diabéticas suelen tener procesos infecciosos con cándida más frecuentes. Es más, alguna vez nos ha pasado cándida, señora, más diabética, le damos a la suerte que se tienen 300 diabéticos. Cuerpos extraños, el diafragma, el dispositivo, deficiencia de estrógenos o algo de pacientes con VIH son inmunosupresores, tienen mayor. Es una infección bastante frecuente. Hemos dicho cándida es el más frecuente y en general, por lo menos en este clima, todas en algún momento van a pasar o han pasado por las embarazadas, peor, las embarazadas es un terreno predispuesto para el cáncer. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros sepamos identificar causas y reconocer cuál es la característica del flujo por cándida. Y lo primero que nos va a llamar la atención es que la mujer no viene por el flujo. La mujer va a la consulta por prurito, picazón. Es el motivo más importante. Y luego dice, tengo también flujo. O le preguntamos, ¿hay flujo? Sí. ¿Y cómo es el flujo? El flujo es blanco, hambriento, espeso, grumoso, adherido a la como leche cortada, como yogur. Dato interesante, provoca prurito, provoca irritación, es una vaginitis candidiasis, es itis, es una vaginitis candidiasis, es un hongo que provoca vaginitis. Y dato interesante, esta vaginitis se exacerba antes de la menstruación, ¿sí? Y luego de que se ha producido la menstruación parece que disminuye. Por eso dice, me siento más aliviada sin haber hecho tratamiento. ¿Sí? Es una pulvitis y es una vaginitis. Y llegan a estos estados de irritación bastante mal. El diagnóstico es clínico por ello. Vino por prurito, tenemos un flujo espeso, grumoso, ya está hecho el diagnóstico, ¿no? Podemos ver inclusive las lesiones por rascado, la mucosa en la piel, ¿sí? Y de todas formas, ahí está el flujo, clarito. Ustedes ven esto es cándida. Le voy a pedir análisis, ya quieren pedir análisis, le van a pedir ¿para qué? Para buscar otro germen que pueda acompañar a cándida, puede estar como otro más, no hay problema, pero el diagnóstico. Pueden hacer examen en fresco, se van a ver las hifas, las esporas del hongo. Algunos hablan de esta clasificación, cuándo es complicada y cuándo no es complicada. Es complicada cuando es poco frecuente, cuando la sintomatología va de leve a moderada, lo más probable es que sea albicans en pacientes sin inmunosupresión. Cuando es complicada, cuando es recurrente, cuando
tiene una sintomatología bastante severa, sospechamos que es otra especie de cándida, ¿sí? Y en pacientes que tienen factores de riesgo. Tenemos acá las características clínicas de cándida y vamos a ir comparando más adelante con tricomona y con gardnerella. ¿Cuál es el tratamiento? Lo que les decía, no hagan el tratamiento directamente con el medicamento. No digan, señora, tiene cándida, va a tomar un antimicótico. No, tienen que identificar el factor de riesgo, educar a su paciente, ¿cierto? Hablarle sobre hábitos higiénicos dietéticos, evite, haga esto, vístase con ropa holgada, ¿cierto? No use antisépticos, no se coloque antisépticos, porque los antisépticos matan a los buenos también, y a los buenos los necesitamos, ¿cierto? No duchas vaginales, ropa interior, identificar factores predisponentes, ¿cierto? Tener mucho cuidado con el abuso de antibióticos o de los inmunosupresores. Y luego vienen los medicamentos, ¿cierto? Y hay un montón. Quizá el más antiguo que todavía alguna vez he visto que utilizan es la nistatina. La nistatina, pero por vía vaginal tiene que ser, porque la nistatina no se absorbe. Cuando les dan para tomar nistatina, es para eliminar el hongo del intestino. La nistatina, para que tenga efecto en cándida, vaginitis candidística, tiene que ser directamente por vía vaginal, 100.000 unidades por vía vaginal. Bien, ahora, dentro de los antimicóticos hay varios, la mayoría terminan en azolos, se llaman justamente los azólicos, son los azólicos. Por vía oral tenemos, y también por vía varios. Está de moda el fluconazol, para vía oral. Algunos hablan de dosis simple, podemos repetir a la semana o cada tercer día si la infección se severa. Bien, cuando es complicada, pues el tratamiento debe ser más largo. Hay resistencias, sí, de repente, si no nos va bien con el clotrimazol, podemos cambiar al glucoconazol o al econazol. Bien, siguiente, tricomona. ¿Cuál de ustedes me puede decir cuántas especies de tricomona conocen? ¿Cuántas especies de tricomonas hay? Porque acá vamos a decir, la vaginitis por tricomona es causada por la tricomona vaginalis. Es un protozoario flagellante, ¿cierto? Que siempre es patógeno. La tricomona vaginalis es patógeno. Pero hay otras variedades de tricomona. ¿Quién se acuerda? Esto ya no es inéculo, esto es parásito. Esta es de parásito también. Tricomona tenax, tricomona buccalis y la tricomona hominis, tricomona del intestino. ¿Por qué es importante esto? Porque estas sí son saprófitas, sí pueden aparecer, sí pueden confundir en el diagnóstico. El laboratorio tiene que estar bien seguro de que es una tricomona vaginal, por lo que viene a continuación. Es una enfermedad de transmisión. Ahora, dato importante, en la mujer no solamente está en la vagina, también está en la vía urinaria y en las glándulas uretrales. Dato que tienen que tener muy presente, ¿sí? Por eso es que cuando se pide a veces un examen de orina, general de orina, nos reporta el laboratorio presencia de tricomona vagina. ¿Sí? ¿Cuál es la clínica? Bueno, aquí hay un problema grande. Solamente el 50% de las mujeres son sintomáticas. Y cuando tienen síntomas, ¿cuáles? Flujo amarillo verdoso, abundante, espumoso y fétido. Huele mal. No es a pescado, por si acaso, no es pescado. Huele mal, huele feo. Es amarillo verdoso, es abundante, es espumoso. Y además, solamente 50% de las mujeres se sienten. Hay un 50% de mujeres que no tienen estos síntomas, pero que tienen tricomona y transmiten la infección, ¿sí? Cuando nosotros encontramos una ITS, necesariamente tenemos que descartar otras ITS. Pueden ir juntas, fíjense que van solitas, que solo es tricomona. Hemos encontrado diagnósticos de VIH porque encontramos tricomona en orina. Y luego le pedimos la rutina, descartar otras y nos salió que era VIH. Puede pasar, pueden acompañar, ¿no? Por si acaso no dejen inmunidad. En los hombres es peor. En los hombres, entre el 50%
al 90% es asintomática, así que vean cómo se transmite de paciente. Y cuando da síntomas de una retitis, un ligero ardor al orinar, ¿cierto? Se asocia con múltiples parejas, flujo verde, amarillento, espumoso, con burbujas, ¿cierto? Maloliente. Y cuando se hace el examen físico, ¿qué se va a encontrar? Puede encontrarse un puntillado hemorrágico, lo que se llama el cuello de fresa. Ahí está ese flujo. Si se acerca un poquito ahí, puede ser. Es amarillo veloz. Esto lo ven, es tricomona. Más si ustedes revisan el cuello, aquí está lo mismo. Repetido es pregunta de examen. ¿Ven estos? Aquí hay unos puntitos, ¿ven? Hay un puntillado, aquí está más clarito. Hemos limpiado, ¿ven? Se puede ver ese puntillado hemorrágico. Eso es tricomona. Entonces el diagnóstico de tricomona es bien facilito. Con el mal olor, con las que... Pero aquí sí tienen que hacer laboratorio. ¿Por qué si ya tengo el diagnóstico? Porque le van a decir a la mujer, usted tiene una ITS. Y lo que va a pasar es que va a volver un par de días después con amigos para que le digan por qué tiene una ITS. Porque ella ha llegado a la casa y ha hecho el re problemón en la casa porque tiene una infección. Y el marido dice, ¿y en qué te basas? ¿Por qué vamos? Yo voy a ir a... ¿Qué nos han enseñado los hombres desde siempre? A negar. No, yo no era, es mi gemelo, es idéntico a mí que estaba en Casa Grande el fin de semana. Entonces, el hombre va a decir no. ¿Y con qué se van a respaldar ustedes? ¿Con la clínica solamente? No, es que podría ver, no. Háganme un laboratorio, aquí está. Este examen de orina me salió. He hecho un cultivo, me salió. He hecho en el Papa Nicolau, y a veces sale. Tengan el respaldo. El laboratorio está aquí. No podemos acusarle a él directamente, pero sí hay una enfermedad que requiere que ambos hagan tratamiento. Los dos tienen que hacer el examen. ¿Sí? Entonces hay que hacer el examen. Es facilito identificar, ahí está el tricomona. Y aquí están sus características. Bien. ¿Cómo es el tratamiento? Primera recomendación, el tratamiento es para los dos. Sí o sí, los dos tienen que hacer el tratamiento. Porque va a pasar la reinfección. Y como les decía, esta enfermedad no deja inmunidad. Así que puede enfermarte como una y otra vez. Ahora, segunda recomendación, el tratamiento siempre debe incluir la vía oral. Pueden hacer uso de óvulos, van a ver, vienen los laboratorios, óvulos para tricomona. Pueden usar óvulos, no hay problema. Pero el tratamiento siempre tiene que incluir vía oral. ¿Por qué? Porque tricomona no está solo en vagina, la tricomona se va a la uretra, se va a la vía urinaria y se va a los ramos parvovirales. Sí, se esconde porque el óvulo no le alcanza. ¿Y qué va a pasar? La enfermedad va a reaparecer. Entonces, hay que hacer vía oral. 500 miligramos cada 12 horas por vía oral durante 7 días, dosis de metronidazol. O pueden usar timidazol, 2 gramos, dosis única. Las dosis únicas son un problema. ¿Por qué? Porque son muy mal toleradas. Una bomba de metronidazol. ¿Quién ha tomado metronidazol alguna vez? No precisamente porque como una citada, metronidazol sirve también para Giardia lamblia, sirve también para ameba. Además, un fármaco que tiene acción antibacteriana importante. Pero quien ha tomado metronidazol sabe que es un medicamento que se tolera muy mal. ¿Sí? Entonces, mejor dosificarlo 500 cada 12 horas, ¿sí? Más estas opciones son posibles. ¿Sí? Tratar a la pareja. Suspender la relación sexual, no pueden tener relación sexual. Y algo importante, aquí está, no sirve el tratamiento tópico, ¿cierto? No sirve. El metronidazol tiene efecto antabús. Listo, pregunta para el de fármaco, ¿qué es el efecto antabús? Nunca han escuchado el efecto antabús. El antabús, nombre comercial Aftensil, era un fármaco que se utilizaba para el tratamiento de pacientes hospitalizados con alcoholismo, pacientes de alcoholismo que eran hospitalizados. ¿Y qué tiene que ver con el alcoholismo? Bueno, resulta que este fármaco era administrado diariamente a los pacientes y cuando alguna vez escapaban y tomaban alcohol, les provocaba una reacción bien desagradable. O sea, no se podía mezclar con alcohol porque les provocaba náuseas, vómitos, malestar general, dolor abdominal. Rechazaba, entonces de esta forma tenían repulsión al alcohol.
era parte del tratamiento que hacían, sobre todo los psiquiatras, para tratar los crónicos. Ha desaparecido el mercado, pero sí hay fármacos que tienen el efecto antagónico. Y metronidazol es quizá uno de los más frecuentes. Tiene ese efecto antagónico. No se puede mezclar con algo, ni con medio vasito de cerveza. Ya varios pacientes vienen, o sea, por si acaso no es solamente para Tricomona, hay otra alternativa que vamos a ver enseguida. Varios pacientes dicen, ¿cuándo comenzar a tomar mi metronidazol después de carnaval? O después de este fin de semana, ¿usted sabe qué es la preca? Bueno, espera. Ya sabe que no va a haber relaciones hasta después de la preca. Entonces, hay que ver ese tema. No se debe escribir con universidades porque genera. Dice la literatura 24 horas después, no debería tomarse. En la práctica son 48, 72 horas que todavía puede durar el efecto. Entonces, mejor no mezclar bebidas. ¿Sí? El efecto de la dosis. Informar a las pacientes que deben evitar la ingesta. En el caso de la tricomonía recurrente, el tratamiento es el mismo. Hemos dicho es recurrente cuando no hacen tratamiento los dos, ¿cierto? En el embarazo, ¿qué pasa en el embarazo? El metronidazol es un fármaco que no está recomendado para su utilización en el primer trimestre del embarazo. ¿Ya? El metronidazol puede usarse en el segundo o tercer trimestre, pero no se olviden que tiene que ser por vía oral, entonces es tóxico para la gestación. Hay una alternativa de un antimicótico que ha demostrado tener efectos sobre Tricomona. Es casual este dato. Se ha encontrado que el clotrimazol, es un antimicótico, está en la lista de los de Cándida, tiene un efecto interesante sobre Tricomona. Si bien no es el tratamiento ideal porque solamente vamos a reducir la población, por lo menos nos va a permitir pasar el primer trimestre y poder tratar con metronidazol más adelante, ¿sí? En la lactancia el mismo problema, VIH el mismo tratamiento, ¿sí? Ahí están algunas características del metronidazol. Es un fármaco tienen varias presentaciones, ¿sí? Vienen como antiparasital y vienen como parte de la terapia antimicrobiana. Sí es muy mal tolerado, son fármacos que tienen muchas reacciones. Ahí está, algunas interacciones y daños. Bien. Tercer flujo, pero la causa más importante del flujo es la vaginosis bacteriana. Cándida es vaginitis, Tricomona es vaginitis y también hay vaginitis por bacterias, lo vamos a ver después. Pero hay bacterias que no provocan vaginitis, que provocan vaginosis. En general, la vaginosis, hemos dicho, es un proceso infeccioso no inflamatorio que se produce por un desequilibrio de la flora microbiana normal, donde quienes toman el control, quienes asumen la mayoría de la microbiota, son Gardnerella vaginalis, antiguamente llamada Haemophilus vaginalis, por eso van a ver todavía que algunos que manejan Gardnerella vaginalis, y otros gérmenes anaeróbicos, ¿sí? Es la más frecuente y no se considera una infección de transmisión sexual. Ojo, aquí hay un ojo. Resulta que es más frecuente que una mujer adolezca de vaginosis después de que ha cambiado de pareja o cuando tiene más de un compañero sexual. Entonces, ¿es una ITS? No, porque no necesariamente la otra pareja del tercero involucrado no puede tener Gardnerella. Ahí tienen un tema interesante de investigación para hacer el trabajo, ¿cierto? ¿Es la vaginosis realmente una ITS o no? Si no, ¿por qué? Una cosa chiquitita. Se ha visto que en realidad hay una respuesta inmunológica anormal frente a la nueva pareja o a los múltiples compañeros, que es lo que provoca que aparezcan Gardnerella. A veces es asintomática y a veces inclusive es un hallazgo. ¿Quién es el que más nos encuentra Gardnerella? El que hace el Papa Nicolau. El Papa Nicolau nos sale Gardnerella. ¿Cuál es la clínica? Es flujo. ¿Pero cómo es el flujo? Es un flujo blanco, grisáceo, blanco sucio, ¿sí? Fétido, que tiene un olor muy característico a pescado. Este es el flujo que huele a pescado, ¿sí? Como no es una itis, cuando está pura no es itis, puede estar mixta, ¿sí? Como no, cuando es pura, no
no hay prurito, no hay dispareunia, no hay signos de irritación. Solo es el flujo anal. ¿Sí? Para su diagnóstico se habla de los criterios de Amsel. Los criterios de Amsel son 4. Encontrando 3 criterios de Amsel ya diagnosticamos vaginas. Importante en el tema embarazo. Gardnerella hay que cuidar mucho en el embarazo porque es causa de aborto, de parto prematuro, de ruptura prematura de membranas y de endometritis. No hay un origen específico. Lo que sí se sabe es que está relacionado con el cambio de compañero, con cambios en el pH vaginal, ¿no es cierto? Con alteración de la microbiota, actividad sexual con otras mujeres. ¿Dónde está el flujo? Ahí está el flujo, es un flujo blanco que se hace, hay que acérquese también, tiene olor a pescado, lo hemos traído con su olorcito característico. Y el pH es menos ácido, superior a 4%. Cuando se añade hidróxido de potasio 10% a este flujo, el olor se hace mucho más intenso. De igual forma, cuando esta mucosa vaginal hace contacto con semen, el momento de la relación sexual, el momento en que el semen hace contacto con este flujo, desprende más olor por la liberación de las aminas. Cuando se hace un examen citológico simple, se van a encontrar este tipo de células superficiales, donde van a observar una gran cantidad de microorganismos en su interior. Estas se llaman células clave, células guía o cluseles. Entonces, los criterios de Amsel dicen, para hacer diagnóstico de vaginosis necesito 3 de 4 criterios. El flujo es uno, como es el flujo. El 2 es el pH vaginal, mayor a 4.5. El 3 es la liberación de aminas cuando se añade una gota de hidróxido de potasio 3%. Y el 4 es la presencia de células guías. 3 de estos criterios y el diagnóstico está hecho, sin necesidad de ir al cultivo. Y aquí están las características de la vaginosis, con la aclaración de que aquí no hay proceso inflamatorio. El tratamiento se hace con metronidazol. También se hace con metronidazol. En este caso el tratamiento no necesariamente tiene que ser por vía oral, se puede hacer por vía vaginal o por vía oral, porque sí, Gardnerella está en la vagina. Pero tenemos una segunda opción que es bien interesante, que es el uso de la clindamicina. Es más, se pueden combinar, se puede dar uno por vía oral y otro por vía vaginal, y es una combinación espectacular que funciona. Puede haber recurrente, se llama recurrente cuando hay más de 3 episodios al año. El tratamiento es el mismo, solamente que es mucho más largo. En el embarazo, ustedes saben, no se puede usar metronidazol en el primer trimestre, pero sí se puede usar clindamicina. Clindamicina es segura en el embarazo, en todo momento del embarazo. No se olviden que a la mujer embarazada hay que tratarla. ¿Por qué? Porque es causa de ruptura prematura de membranas, es causa de aborto, es causa de parto prematuro, es causa de endometritis. Tratamiento con VIH es el mismo. ¿A la pareja se le hace tratamiento? No, salvo que sea recurrente. No es una ITS, no le echan la culpa al varón, pero si es recurrente puede tomar tratamiento. ¿Sí? Y luego tenemos la vaginitis bacteriana. Hemos dicho vaginitis por tricomonas, vaginitis por candida, también vaginitis bacteriana. Y acá pueden ser diferentes agentes, tanto patógenos como de la flora vaginal desarrollática. Streptococos, estafilococos, Escherichia coli, puede haber un montón de bacterias. Cuando se rompe ese equilibrio, cualquiera puede colonizar. En estos casos el flujo es inespecífico, no encaja en ninguno de los 3 que hemos estudiado. En estos casos sí necesitamos recurrir al laboratorio para que el laboratorio nos diga es este microorganismo, es estafilococo, es Escherichia coli, es Proteus, es Klebsiella, y nos diga además qué antibióticos vamos a poder utilizar. ¿Sí? Es importante identificar cuál es el factor, qué se rompió en el desequilibrio, qué está pasando. Esa señora que se ponía la ropa interior después de colocarse el zapato es un factor, ¿cierto? Hay factores mucho más frecuentes que estos. En la posmenopausia hay una vaginitis y hemos dicho la disminución de los estrógenos va a provocar una pérdida de estrofismo de la mucosa vaginal. Entonces, eso hace que esta mucosa sea fácilmente colonizable por bacterias. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Podemos tratar la infección y además vamos a darle reposición a lo que le está faltando. Esta mujer que tiene vaginitis
hipotrófica, se va a quejar de qué? De sequedad, de falta de lubricación, se va a quejar de dolor durante las relaciones sexuales. Ustedes van a observar una mucosa pálida, delgada, que hace que la mujer rechace el sexo. Quiero, me duele. Entonces, ¿qué le vamos a dar? ¿Qué le está faltando? Y tenemos la alternativa de usar estrógenos solamente por vía vaginal. Cuando en climaterio, ¿cuál es el tratamiento del climaterio? Es estrógeno. Cuando hemos agotado las otras opciones, el estrógeno es lo que va a solucionar. Pero podemos usar estrógeno solamente por vía vaginal. Hay estrógeno que se utiliza en óvulo, en crema, y eso le mejora bastante la calidad de vida. Cuerpo extraño. No tienen idea de las cosas que me he encontrado en cuerpo extraño. Botellitas, frasquitos, el Rexona se hizo famoso, el ketchup de Cris, ketchup mayonesa de Cris también son famosos, la botellita de Pepsi y de Coca-Cola, la chiquitita, también es famosa. Hace unos años me encontré una piedra que en Colombia se había colocar para tratamiento de cándida, pero se pone pues polvito y le puso la piedra de este tamaño, le destrozó la mucosa, no podíamos sacarla porque todo era tematoso. El último caso interesante, me encontré una toallita húmeda, pero que utilizan para limpiar a los bebecitos. No, toallita ahí. Fue para Papá Nicolau, la paciente de Papá Nicolau, le hago tanta cosa rugosa. Mucha, ¿qué es? Una úlcera, un tumor. Cuando la reviso, esto se mueve. Pinzo, saco, y era toda la toallita completita. Pregunta, ¿cuándo se colocó? No tenía idea la gente de cuándo se había colocado a mi todo. Se sorprendió más que yo. ¿De dónde he sacado de ahí? Ay, bueno. Cada cosa ¿en qué consiste el tratamiento? Retiren el cuerpo extraño, hagan cultivo antiviral y hagan ¿sí? Pero hay que retirar el cuerpo extraño. Alérgica. Hay alergia, sí. Lo más frecuente es el preservativo, pero hay que confirmarlo. Hay alérgicas al cierto semen. Es complicado eso, ¿no? ¿Cómo van a ser parejas si tiene alergia al semen de la mujer? Por parásitos, por algunos medicamentos. En este caso el tratamiento es con corticoides, ¿cierto? Ahora, hemos dicho que el lactobacilo representa entre el 50 y el 75% de la microbiota vaginal. ¿Qué pasa si es más? ¿Puede ser más? Claro, de repente deciden, no queremos ser 75, queremos ser 90. Queremos federalismo. Y colorizan toda la vagina. 90%, 95% son lactobacilos. La mujer comienza a presentar un flujo también expresivo. Pero a esta mujer le pedimos cultivo y el laboratorio dice, no hay nada normal, es lactobacilo, eso es normal. Y la mujer tiene flujo. Le pedimos que nos identifique las características del lactobacilo y nos va a decir, estos lactobacilos me parecen raritos porque son más grandes, son más gorditos. ¿Qué se llama en este caso? Se llama leptotrix. Cuando se hace más grandecito se llama leptotrix. Y son lactobacilos que han pasado ese control y generan flujo, pero en el cultivo nos sale negativo para todos. Hay que tener mucho cuidado con eso. En ese caso, ¿qué hacemos? Hacemos tratamiento con antibiótico de amplio espectro. ¿Para qué? Para bajar, disminuir la población. Entonces, podemos utilizar amoxicilina con ácido clavulano y con doxiciclina, y eso reduce la población. Se puede. Bueno, aquí algunas recomendaciones para que puedan leer. Esto es para lectura. Y bueno, dos palabritas acerca de cáncer. El epitelio de la vagina es un epitelio plano certificado no queratinizado, ¿cierto? Hay diferentes tipos celulares en la vagina. Y la mayor parte de los tumores de vagina se originan en el epitelio, ¿sí? En el epitelio, a partir de lesiones que se llaman NIVAS. La anterior semana hablamos de los NIVs, ¿se acuerdan? Neoplasia intraepitelial vulvar. Ahora se llaman NIVA, neoplasia intraepitelial vaginal. La próxima semana vamos a hablar de los NIC, neoplasia intraepitelial cervical. Entonces, en este epitelio estratificado van a ocurrir cambios, generalmente producidos por el virus del papiloma humano, que generan la aparición de células displásicas. Y aquí vale la pena aclarar, ¿cuándo es hiperplasia? Hiperplasia es cuando aparece más de lo mismo, ¿cierto? Eso es hiperplasia.
Cuando las células son estimuladas para crecer y aparecen más células. Cuando se llama metaplasia. Cuando las resultantes no son de las mismas, ¿cierto? Ups, nos hemos equivocado de más. No es la misma, ¿cierto? Eso es meta. Aquí no se olvida, ¿cierto? ¿Y cuándo es displasia? Cuando las células ya pierden sus características nucleares y citoplasmáticas. Núcleos grandes, con abundante imagen mitótica, citoplasmas escasos, ¿cierto? Que no respetan a las vecinas. Eso es displasia. Y estas células displásicas generalmente aparecen en los epitelios en la región de la capa basal y van subiendo, van ganando terreno desde la base hasta la superficie, y de ahí tenemos la posibilidad de clasificar las neoplasias epiteliales de grado 1 leves, moderadas o severas según el compromiso del espesor del. Mientras la membrana basal esté respetada, se llama neoplasia intraepitelial. El momento que estas células displásicas penetran la membrana basal se llama carcinoma microinvasivo. ¿Sí? ¿Cuáles son factores de riesgo? Miren, en vagina mucho tiene que ver el virus del papiloma humano. Así como en vulva lo hemos visto, también lo vamos a ver en vagina. Y otros factores que están relacionados a el riesgo de este virus. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta SNIVA? Citología, colposcopía, y el diagnóstico definitivo siempre lo va a dar la biopsia. El tratamiento: destruir ese tejido, retirar ese tejido antes de que pase al siguiente nivel, que es el cáncer de vagina. Bien, les había dicho, en ginecología utilizamos una clasificación, bueno, por si acaso, el cáncer de vagina es raro, ¿sí? Cuando es primario, la mayor parte de los cánceres de vagina son secundarios. ¿Quién es el principal aportante? Es el cuello útero, ¿sí? Primario significa que ha nacido en vagina, ¿cierto? Secundario, que ha llegado a la vagina. En ginecología utilizamos una estadificación que es muy importante, que se llama la estadificación de la FIGO. Esto es para que vean, estamos hablando de un virus del papiloma. Echaron la culpa a una época al herpes, no es el herpes, es el virus del papiloma. Ya vamos a hablar del virus del papiloma la próxima semana, pero hay una estadificación. Mujeres mayores, ahí está. Cuando nosotros hacemos diagnóstico de cáncer, lo más importante es definir cuán avanzado está el cáncer. Y existe la estadificación TNM que ustedes conocen, ¿cierto? ¿Se acuerdan? TNM, tumor, nódulo, metástasis. Pero en ginecología, desde vulva, en vagina, en cuello, utilizamos la estadificación de la FIGO, que nos permite identificar cuánto está avanzando ese cáncer. Y ese cáncer